porque es parcialmente oral y parcialmente escrito, ¿no? Estamos hablando del proceso penal, ¿sí? Es mixto porque es parcialmente oral y parcialmente escrito. Acuérdense que la reforma de junio de 2008 hace una transición del sistema mixto a un sistema únicamente oral acusatorio. Estas características son distintas al del proceso mixto, son completamente distintas las características, ¿sí? Aquí hablamos de la inmediación, de la oralidad, de la publicidad, de la continuidad de actuaciones y ya. ¿Y el proceso penal para menores también sigue siendo mixto? No, el aquí es oral. El proceso penal para menores, no, de justicia para adolescentes, ¿sí? Es característica oral. O sea, ya no es mixto. ¿Sí? Es oral. De hecho, fue el primer paso que se dio para esa transición hacia la oralidad, ¿no? Aquí hay un debate, ¿no? Digo, yo no lo he dicho 1000 veces y lo que diga yo honestamente no va a cambiar nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué hay una transición? ¿Por qué el Estado mexicano ordenó que se hiciera un cambio del sistema penal, del mixto al oral? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en el oral estamos hablando de una contienda más equitativa, ¿sí? Hablamos de la unidad de actuaciones, es decir, que en una sola audiencia de juicio se van a desahogar todos los medios de prueba y al otro día se va a dictar sentencia, ¿sí? Hablamos de la inmediatez y de la inmediación, que el juez va a estar presente en la etapa de juicio y va a estar a su cargo el desahogo de todas las pruebas. Hablamos también de que es preponderantemente oral, ¿sí me explico? Todas las solicitudes que se hagan y desahogo de pruebas van a ser de forma oral, es decir, se elimina, ¿sí?, esta característica que sea la comunicación a través de la escritura, ¿sí me explico? Entonces es una diferencia muy marcada, tanto en las etapas como en las partes o en las etapas del proceso, ¿sí me explico? Por ejemplo, aquí tenemos un auto de vinculación a proceso y acá tenemos una formal prisión, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una audiencia de control constitucional para que veamos que si el juez de control determina que pueda ser sujeto o no, y aparte ver qué pruebas ofrece la fiscalía y qué pruebas ofrece la defensa. Y en esta parte del sistema mixto tenemos una etapa inquisitoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí hay una denuncia, y tú te enteras hasta este momento, es decir, que te giran una orden, donde vamos a poner una orden de aprehensión. Es aprehensión. Hasta este momento te vas a enterar todo lo que se desahogó aquí, testimoniales, periciales, declaraciones, etcétera, etcétera. Puede haber 1000 pruebas en tu contra y te vas a enterar hasta que está la orden de aprehensión. Acá no. ¿Sí me explico? Acá no. Vas a ver qué pruebas tiene la fiscalía, vas a ver qué pruebas tú, las exhiben y ya sabes contra qué vas a ir. Y en la audiencia de juicio, que se van a desahogar todas esas pruebas, pues yo desahogo mis pruebas que ya ofrecí con antelación y el Ministerio Público igual. Y en este sistema mixto ofrezco una prueba y lo que ofrece el Ministerio Público. Me ofrece una, luego yo ofrezco otra. ¿Sí me explico? Siempre y cuando esté abierto el periodo probatorio. Entonces, aquí es una incertidumbre total, ¿sí? Desde mi punto de vista, humildísimo punto de vista, yo creo que ambos sistemas son buenos. Yo creo que, dada la realidad del país, cultural, académica, intelectual, de infraestructura y económica, nos vendría mejor el sistema actual, que es el sistema mixto, ¿sí? Muchas críticas hay de los operadores de los sistemas de justicia oral o de los encargados de la transición, empezando por la Presidencia de la República, por los diputados. Pues que vino el diputado, ¿no?, con el ex procurador, y iban diciendo, no, lo que pasa es que la gente no se está preparando y tienen pereza. Bueno, habemos quienes tenemos ya maestrías para la implementación de este juicio oral. La maestría que nosotros terminamos es preponderantemente, se enfoca todo en la juicio oral, el control convencional, los tratados internacionales, las técnicas de litigación, etcétera, ¿no? Yo creo que los más beneficiados de este sistema vamos a ser nosotros, los abogados litigantes. Obviamente no todos,
¿no? Tienes que tener determinadas características, pero sobre todo el conocimiento. Sí, hay muchos abogados que dicen, yo llevo un asunto penal, y piensan que por decir que tu cliente no estaba ahí, o porque no hay responsabilidad, ya es ser penalista. No, o sea, tienes que plantear una teoría del caso, tienes que tener técnicas de interrogatorio. Entonces esto nos conviene a muchos abogados, ¿sí me explico? Lo que no le conviene es al país, ¿sí? Porque las estadísticas, yo no, las estadísticas dicen que gente acusada de narcotráfico, homicidas confesos, violadores, narcomenudistas, ¿sí me explicó? Obtienen su libertad, ¿por qué? Por las deficiencias en la elementación de la carpeta de investigación del Ministerio Público. ¿Sí me explico? Si el Ministerio Público tiene una inadecuada elementación de su carpeta de investigación, va a perder el asunto. Si no tienen la capacidad para esas técnicas o para llevar un juicio de características orales, van a perder. Es decir, este juicio es solamente pulcro, es solamente técnico. O sea, el juez podría haber sido testigo, o incluso el juez podría darse cuenta que están mal formuladas las preguntas de la fiscalía y no se puede meter. ¿Y qué es lo que pasa en el sistema mixto? Y se los juro, de verdad, no lo estoy inventando. Hasta los mismos jueces se los van a decir. Está un juez, suponiendo, de esas raras veces que se aparece el juez a una prueba, ¿no? Y se está interrogando a un probable responsable. Si el Ministerio Público se le olvidó preguntar con qué mano tomó el arma, y si está presente el juez, dice, a ver, dígame, ¿con qué mano tomó el arma? Siendo que es zurdo, ¿no? Pues, con la derecha. Ah, mire, ok, perfecto. Es decir, en el sistema mixto, el juez tiene facultades discrecionales, es decir, las que quiera, ¿sí? Para preguntar y repreguntar, aún en contra de la voluntad del probable responsable, ¿sí? Supliendo las deficiencias muchas veces del Ministerio Público. Entonces, muchas veces te quedas como defensor y dices, oiga, su señoría, oiga, tenemos que llegar a la verdad histórica, así es que no se meta. ¿Sí me explico? Incluso el secretario, que puede ser, bueno, yo no los critico, yo formulaba interrogatorios siendo estudiante, ¿sí me explico? Independientemente de que hubiera tenido o no la capacidad, se me dice muy delicado, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, en asuntos de gravedad, donde está la libertad de una persona de más de, en riesgo de más de 20, 30, 40 años de prisión, pues pongas una persona inexperta. No lo digo porque yo haya sido inexperto, sí era inexperto, pero mucha gente es inexperta y desahoga ese tipo de pruebas. ¿Y qué ha pasado muchas veces? Que el Ministerio Público dice, oye, ¿qué prueba tenemos? Va a hacer preguntas y el expediente dice, no tengo, que si nada más que si ratifica lo que dijo ante el Ministerio Público, dice, no te la sé porque tengo una preparatoria allá, una persona, y se va. Entonces se queda a cargo de una persona que en el mejor de los casos es estudiante de Derecho, y se le ocurre hacerle al fiscal, y empieza a preguntar sin... ¿Lo volteo para que me respondas bien o qué? Sin ninguna técnica y sin ningún conocimiento del asunto. ¿Sí me explico? ¿Qué estoy hablando? De vicios del sistema mixto, ¿sí? Ese es lo que les hablaba ayer, ¿no? Empezando por el regalito, el favorcito, oye, no, te doy una propina, pero échame me acuerdo más rápido, etc. Niños, no suban los pies. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, si pervertimos el sistema mixto, también se puede pervertir el sistema oral. Hay un principio del sistema oral, ahorita más o menos le van a empezar a entender de qué estoy hablando, que se habla de la mínima, que no es un sistema intervencionista, es decir, que busca la mínima intervención, ¿sí?, de la autoridad judicial en los asuntos. Es decir, que solamente el 20% de todos los delitos que se denuncian lleguen a sentencia, que el 80% se logre conciliar. Por eso es la importancia que nosotros estudiemos las formas heterocompositivas o cualquier medio para poner fin a un conflicto de intereses. El convenio, el arbitraje, la mediación, ¿sí me explico? La transacción, porque el sistema oral, ¿sí?, nos abre una puerta enorme. ¿Para qué? Para evitar judicializar la mayoría de los asuntos. Y es decir, lo que se busca es que todos los asuntos, o la mayoría de los asuntos calificados como graves, llegan a sentencia. De ahí en fuera, no, se concilian o se arreglan entre las partes. ¿Sí me explico? Con características de derecho civil. Ya sea mediante la transacción, un convenio, la mediación, el arbitraje, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Homicidios, violaciones, narcomenudeo, fraude maquinado,
delitos equiparados a la violación, secuestro, posesión de arma, van a llegar a sentencia. ¿Qué es lo que está pasando en el Estado de México, donde ya se implementó el sistema oral? O en el Estado de Nuevo León. Guanajuato, ¿no? ¿Vale? En Guanajuato también. En Guanajuato, en parte de Guanajuato, en la mitad. Se empezaron por la mitad de los distritos judiciales y la otra mitad no. O sea, fíjate, la mitad de Guanajuato es oral y la otra mitad es mixta. No se implementaron en su totalidad. De hecho, incluso aquí va a ser parcial. Van a empezar con San Juan del Río, luego con Querétaro y luego a los municipios. ¿Por qué es lo que está pasando? Que los ministerios públicos ya se volvieron gestores. ¿Qué es un gestor? Una persona que cobra un dinero por hacer un trámite. ¿Sí me explico? Con todo el respeto del mundo lo digo. No quiero decir que todos, a mi parecer, la mayoría, pero no todos, los abogados de las agencias de seguros, ¿no? De las aseguradoras, chocas y llegan y se creen abogados penalistas, pero no lo son. Son gestores nada más. Ellos ven un trámite, ven un sueldo, ven mandar un oficio al corralón, pagar una fianza que no la pagan ellos, que la paga la aseguradora, o no pagarla o hacerse tontos. Eso no es derecho penal. No es derecho penal, no es derecho penal. El derecho penal tiene que ver con las personas, tiene que ver con los elementos del tipo penal, tiene que ver con toda la teoría del delito. Y es muy delicado, ¿sí?, que un abogado se vuelva gestor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú te pones en manos de un gestor, únicamente te va a hacer un trámite administrativo. Si tienes algún problema de lesiones o de un choque, va a pagar fianzas y te va a dejar a la deriva. ¿Sí me explico? O sea, bueno, es que, bueno, ya usted está en libertad. Sí, estoy en libertad bajo caución, o libertad administrativa, porque tuve que pagar una cantidad para que garantice mi libertad, que voy a cumplir con lo que el juez me mande. Pero me vas a dejar a la deriva y me van a dictar una sentencia, a lo mejor se me condena a otra cosa, ¿no? O a lo mejor yo tengo algún antecedente penal y nosotros no queremos eso. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito más a detalle el proceso penal. Yo creo que en una o dos clases, porque no es materia de procesal penal, ya lo habíamos visto, y es únicamente teoría general del proceso. Pero como proceso, pues vamos a hablar del proceso civil, del mercantil, del laboral y del penal, ¿no? Entonces, este es el más complejo, entonces decido pues darlo yo, ¿no? ¿Aquí tienen alguna duda? ¿Cómo empieza el proceso penal mixto?